Hola, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo capítulo. Continuamos con nuestra serie Manual de Liberación para Obreros Cristianos. Te doy la bienvenida. Desde ya mi nombre es Pastora Leila. Bueno, mi nombre es Leila, soy pastora misionera en campo misionero, sirviendo al Señor a donde Él me envía. Sirvo al Señor Jesús en el ministerio, la Iglesia Bautista Valle de Bendición, Ministerio Pastor Darkson Lira, una iglesia que nació en el nordeste de Brasil y ya se expandió no solamente en las 5 regiones de Brasil, sino que también en el exterior, como acá en Argentina desde donde hoy yo te ministro esta hermosa serie sobre liberación y cómo ministrarla, cómo formarte como obrero cristiano para ser un instrumento afinado en las manos de Dios. Así lo hacemos bajo la dirección del Señor, felices de poder estar sirviendo al Señor ahora en esta área, pudiendo ayudar a nuestros hermanos a empoderarse en su presencia. Veníamos viendo en el capítulo anterior cómo podemos derrotar a los demonios y en el último capítulo que vimos hablamos de a dónde van los demonios y cómo se manifiestan cuando se echan. Vimos algunas señales físicas que podemos observar en algunas personas y ahora vamos a entrar en el problema del rechazo. Un problema que el diablo ha usado de forma tremenda para someter al pueblo de Dios. Así que te pido que prestes mucha, pero mucha atención, no solamente obviamente a la humanidad, pero infelizmente también al pueblo de Dios. Mirá lo que dice sobre el rechazo. El rechazo es la ausencia o la percepción de la ausencia de amor significativo. En otras palabras, aceptación incondicional. Esto da como resultado el rechazo de sí mismo y una baja autoestima. Por ejemplo, una imagen pobre de sí mismo que resulta en rechazo a otros y por tanto produce más rechazo hacia la víctima original. El rechazo obra en un círculo vicioso que da más oportunidad a los demonios para oprimir y manifestarse. Las personas que no encuentran aceptación en un área, por lo general destruyen relaciones en otras áreas de la vida. Es muy importante que vos y yo conozcamos no apenas el rechazo y sus formas de manifestarse, sino las consecuencias del rechazo. Las personas entonces que no encuentran aceptación en un área, por lo general destruyen relaciones en otras áreas de la vida. Por ejemplo, al encontrar aceptación a través de la provisión de cosas materiales, una persona puede convertirse en un esclavo del trabajo que le provocará el rechazo hacia su familia por la deficiencia en el tiempo de pasar juntos. Una lucha interminable por obtener aceptación es un claro síntoma del ciclo de rechazo que está en operación. Hacer una revisión de las causas o fuentes del rechazo será de ayuda para el ministro que probablemente se encuentra ajeno a ellas. Entonces relacionaremos estas causas con los espíritus malignos y mostraremos cómo estos pueden aprovechar la carne del hombre en vez de vivir por medio de la presencia del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 14. Hay dos tipos de rechazo. Presta atención en esta explicación. La primera dice el rechazo manifiesto, abierto o evidente, un niño no deseado o no amado, por ejemplo, un padre que dice ojalá que nunca hubieras nacido, no sirves para nada ni nunca servirás, eres una mala persona, nunca llegarás a ser una persona de éxito, largos periodos lejos del niño debido al egoísmo, golpear al niño por enojo o frustración, tener una aventura amorosa, divorciarse de su pareja, criticar al niño constantemente.
El segundo tipo de rechazo es el rechazo oculto, usualmente no intencionado. Sobreprotección, sofocamiento por lo general con niños, pero no es raro en el matrimonio. Ejemplo, evitar que alguien se convierta en una persona totalmente funcional. Actuación premeditada, amor incondicional. Ejemplo, te amo siempre con condiciones. Amor condicional, yo dije incondicional. Nota, hay tres reacciones diferentes en los niños por el amor condicional. Actuar excesivamente para buscar aceptación, apartarse o la rebelión. Muerte prematura de los padres, que significa, ahora seguimos con los puntos, ¿no? Del segundo tipo de rechazo, ¿ok? Esta nota tiene que ver con la actuación premeditada. Muerte entonces prematura de los padres, que significa la pérdida de la fuente principal de aceptación. Cuando nace varón y los papás querían una niña, entonces son súper buenos para cubrir la culpa de rechazar al niño. El niño que cambió la vida. Si los padres no querían al niño, pero ocultan ese sentir, se inclinarán demasiado a una forma de probar que el niño sí es deseado. Estos padres prestan atención a cómo, ay, me pasé, a cómo otros padres cuentan la historia de la llegada de sus hijos. Privación del amor paterno, por ejemplo, el confinamiento, confinamientos largos en hospitales durante la infancia o niñez, el servicio militar, la incapacidad de los padres para comunicar su amor al niño en forma verbal, física o ambas, comparaciones desfavorables de favoritismo con hermanos o parientes, suicidio de alguno de los padres, es lo máximo en el rechazo a sí mismo y a los demás. Divorcio de los padres también implica el rechazo. No importa la causa, no importa lo que sucedió, la lectura de los niños es que estas situaciones ellos las entienden como rechazo a ellos mismos. ¿Eh? Entendé bien lo que está haciendo el ministerio. No importa la razón por las cuales estas cosas pueden pasar, sino la lectura limitada que hace a un niño de las cosas que suceden. Áreas que propagan el rechazo. En el matrimonio, por ejemplo, el cónyuge que antes del matrimonio ha experimentado rechazo significativo, no sabe cómo dar o recibir amor y nunca ha aprendido la confianza básica. Los sentimientos de inferioridad impiden la participación en actividades de rutina como intentar tareas que tengan el riesgo de fracasar, disfrutar del tiempo de ocio, establecimiento de metas a largo plazo. Los cónyuges bien adaptados usualmente no comprenden el comportamiento neurótico de una persona rechazada. Las personas que tienen un patrón de rechazo desde su niñez a menudo indicarán rechazo en situaciones o conversaciones donde no existe rechazo alguno. Pero con frecuencia las personas rechazadas se casan entre sí y siguen un patrón de rechazo mutuo. Ya sea real o imaginaria, una interpretación falsa de ciertos hechos abre viejas heridas y amplía el rechazo supuesto o verdadero. Eso es lo terrible de las consecuencias del rechazo. Otro resultado común del rechazo es adherirse como una sanguijuela a otra persona que le proporciona el amor que ha buscado. Monopolizar el tiempo y el afecto de esta persona y los celos extremos son comunes. Los esfuerzos para reducir estas situaciones
se interpretan como rechazo adicional. Los esfuerzos para reducir estas situaciones se interpretan como rechazo adicional. No van a entender que los querés ayudar, están entendiendo que al rechazar estas reacciones de esta persona, vos estás rechazándolo más de lo común, de lo normal. De ahí resulta entonces que la persona agobiada desea terminar la relación y así se demuestra cómo parece que los temores más profundos de la persona rechazada son ciertos. Las personas rechazadas no pueden permitir que sus amigos verdaderos tengan derecho a ser independientes, sino que muchas veces tratan de controlarlos y sin querer dan lugar a otro rechazo. El amar incondicionalmente a una persona rechazada con frecuencia resultará en que el rechazado muestra emociones o un comportamiento neurótico, pues la personalidad rechazada no sabe cómo obrar normalmente en un ambiente de amor y se siente fuera de control. A menudo la persona rechazada se comportará de tal manera que origina más rechazo en quienes lo rodean, cuando intenta probar el amor que le tienen. El rechazo produce rechazo. Eso necesitas guardarlo en tu mente y en tu corazón. Es muy fuerte este tema del rechazo. Una madre o un padre que fueron rechazadas no pueden dar verdadero amor, dan amor distorsionado y generalmente transmiten este espíritu a sus hijos. En la escuela, por ejemplo, veníamos del, del punto primero en la página anterior, cuando hablamos de las áreas que propagan el rechazo. Vamos a avanzar entonces, hablamos en el matrimonio y la segunda es en la escuela. En los niños que vienen de hogares donde hay rechazo, el mensaje te voy a aceptar si haces un buen trabajo puede ahondar significativamente el estado de rechazo. Avergonzar a un niño por su mal manejo también profundiza el rechazo. Entre hermanos o parientes es la tercera área donde se manifiesta el rechazo. Aun cuando los padres acepten y traten a los niños justa e igualmente, las comparaciones y o la rivalidad de unos contra otros pueden producir sentimientos de inferioridad. Pueden surgir patrones exagerados de rechazo si la cadena de rechazo comienza por los padres que también están en rechazo. Esta búsqueda de aceptación e identidad se puede distinguir por por grupos de edad. Recién vimos que estas tres etapas o áreas en donde se propaga el rechazo son las principales, es en el matrimonio, en la escuela y en medio de la parentela, entre hermanos o hacia otros parientes o entre otros parientes. Hoy quiero hablarte de la importancia de que vos y yo podamos estar eh, percibiendo esas áreas y que podamos estar identificando no solamente el rechazo en nosotros y cómo está actualmente, a qué nivel lo estamos manejando, cuánto necesitamos trabajarlo, sino empezar a observar nuestro ambiente familiar para que podamos también ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestro entorno, a nuestro marido, a nuestras esposas, que podamos entender que primero lo tenemos que trabajar en casa. Nuestra primera misión y nuestro ministerio más importante es nuestra familia. Entonces necesitamos conocerla, necesitamos observarla, necesitamos pasar tiempo de calidad con ellos para que podamos identificar cuáles son las cosas que necesitamos trabajar, poner una escala de prioridades y arrancar con el tema del rechazo, manifestando y declarando el amor, la aceptación y la aprobación de nuestro entorno familiar.
En el nombre poderoso de Jesús, hoy quiero animarte a que puedas identificar primeramente en tu vida para que puedas seguir avanzando y puedas permitirte que el Señor pueda llevarte mucho más profundo en su presencia y en el conocimiento. Tenemos mucho por delante. Ah, hablando de los problemas en la sociedad, de los 5 resultados principales del rechazo. Fíjate que todo este asunto del rechazo es bastante extenso. Nosotros vamos a llegar hasta acá como la primer parte y en el próximo capítulo vamos a hablar sobre las distinciones entre grupos por edades. ¿Ok? Fíjate que arranca desde antes del nacimiento. Son temas muy profundos, son temas que vos y yo necesitamos manejar. La realidad es que si no tratamos el tema del rechazo y no lo identificamos en nosotros, para mí, por ejemplo, después de haber pasado por varias situaciones de liberación y de haber aún ministrado liberación para muchas personas a lo largo de los años, principalmente en la primera década donde asumo el ministerio de misiones y empiezo a viajar hacia donde el Señor me llama, yo me doy cuenta que yo misma no estaba viviendo la libertad plena. Cuando Dios me trae este manual, Él me muestra el camino de reencuentro hacia mí misma. Yo tenía un problema profundo de rechazo y no lo conocía. Pensaba que de forma muy superficial la cuestión de la liberación, que era solamente expulsar demonios y nada más, pero la verdad es que nosotros necesitamos trabajar en nuestras emociones de forma profunda. Aún en el ministerio, el tema del rechazo se manifestaba, por ejemplo, en el no recibir una ofrenda sabiendo que yo la necesitaba y que Dios tocaba corazones de forma a su manera y a su voluntad, pero a mí me costaba muchísimo recibir ayuda, recibir ofrendas de amor de personas que de repente el Señor me usaba para su familia, para sus propias vidas o para iglesias a donde yo iba a trabajar en cada misión. A mí me costaba muchísimo recibir eh, esas ofrendas y no supe la raíz de ese problema hasta que pude vivenciar y estudiar sobre el tema del rechazo que yo venía arrastrando hacía muchos, pero muchos años, algo que venía arrastrando desde mi entorno familiar. Quiero animarte para que vos puedas permitirte vivir la libertad en Cristo, alcanzar la plenitud en su presencia, rompiendo toda cadena. Algunas cadenas no son de demonios que nos oprimen, no es porque estamos endemoniados, sino que son estructuras mentales, mentiras que el diablo instaló en nuestra mente como estructuras mentales, patrones de pensamiento que nosotros necesitamos deshacer con el poder de la palabra, convencer a nuestra propia alma. Por eso el salmista le ministraba a su alma y la hacía reaccionar y le decía, ¿por qué te abates dentro de mí, alma mía? ¿Eh? Le daba un sacudón para que reaccionara y entendiera que nuestra situación en la presencia de Dios es otra. Y nosotros no podemos permitirnos volver a esclavizarnos con la angustia, con el dolor, con las preocupaciones, cuando tenemos un Dios tan maravilloso que nos ha dado el poder de su palabra y que conocer su palabra nos trae la libertad plena. Vos y yo no solamente tenemos derecho de vivir la plenitud, de alcanzar la plenitud y vivirla y disfrutarla, sino que no nos lo podemos permitir negarnos de vivenciar esa libertad plena. En el nombre poderoso de Jesús, reaccionemos y vivamos a Cristo en nuestra vida. Vos y yo, aunque no lo merecemos, tenemos el regalo de Dios y Él abrió todas las puertas para que nuestra vida pueda ser más de lo que nosotros imaginamos, porque los planos de Dios son mayores y mejores. Te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y me despido hasta el próximo capítulo. Bendiciones.